Esta práctica consiste en un ensamble en contexto de una silla. Hice un ensamble y ya puse planos planta y lateral con las medidas generales. Las patas de esta silla están como en diagonal, entonces voy a agregar planos de referencia con las líneas que ya tenía trazadas en el plano planta, y ahí tras esta figura que definí el croquis ya estando ahí en esos planos para checar bien las medidas. Después lo extruí en plano medio y traté de hacer una simetría, pero no me quedó, entonces hice el mismo proceso de hacer un plano de referencia, pero ahora hacia el otro lado, trazar la figura, asegurarme de que quede con las mismas medidas, y lo volví a extruir. Y ya que quedan las dos piezas, como se cruzan entre ellas, voy a hacer unos cortes para que pueda ensamblarse la pieza. A una le hice un corte por arriba y a la otra por debajo, y lo que hice fue hacer un croquis en las caras y trazar en dónde va a ir el corte y utilizar la función de extruir corte. Estas dos piezas las estoy haciendo en una pieza que agregué al ensamble y guardé en la carpeta que correspondía y todo el proceso que se requiere. Y como está integrado de varias piezas, voy a seguir haciendo eso de agregar piezas. Y pues ya quedó ahí la estructura y se ven los ensambles. Y la siguiente pieza que voy a hacer es la pieza del centro. Igual hice una pieza, la guardé y voy a hacer un croquis en la cara superior y delimitar el croquis y extruirlo hasta la superficie que, bueno, como el ancho que le di a esa parte de la silla. Voy a hacer un croquis ahora en esa cara para hacer la parte lateral del asiento. Lo mismo voy a extruir hasta la misma altura, y aquí hice una simetría del croquis hacia el otro lado y se hizo la extrusión igual. Y ya que están estas tres piezas, voy a utilizar la herramienta de chapa metálica para que solo quede como el recubrimiento. Queda la parte superior y las pestañas para hacer el ensamble de toda la silla. Entonces seleccioné la cara principal y las aristas. Aquí seleccioné de más, pero después lo corrijo quitándole unas cuantas, que solamente quede la plancha superior y las de adentro, las cuales se va a ensamblar a toda la parte de la estructura. Aquí voy a crear otra pieza para el respaldo. En la cara lateral de la estructura voy a hacer un croquis y ahí voy a trazar la parte lateral del respaldo. Lo voy a extruir para que sea sólido y voy a hacer el mismo procedimiento del otro lado con un croquis, extruirlo, y voy a utilizar otra vez la herramienta de convertir a chapa, y lo mismo voy a dejar solamente la parte frontal y la parte que se une con la estructura para hacer el ensamble. Voy a repetir el mismo procedimiento del otro lado, y ahora voy a hacer un croquis 3D para esta parte central. Ahí ya marqué la figura y ahora voy a hacer un plano de referencia
con la línea que tracé en el centro y el plano alzado. Y ya que está ese plano, voy a trazar la forma del sólido que voy a extruir. Y lo voy a extruir hacia ambos lados. Y después de eso voy a convertir a chapa solamente la parte frontal. Y las dos partes laterales las voy a hacer con un tipo de pestaña que es la operación de arista, brida de arista. Y voy a configurarlos hasta que queden en el ángulo en el que está la apertura de la estructura de la silla. Y antes de hacerlo del ángulo utilicé la opción de editar el perfil para que esa arista quedara coincidente a la de la estructura, porque van a ir pegadas. Y les puse una relación y ya que estuvo eso, ya fue cuando empecé a mover el ángulo hasta que quedara pegado a la estructura. E hice lo mismo del otro lado con la arista contraria. Y ya que tengo todas las piezas, solamente me hace falta agregar piezas de tornillos y tuercas. Y como son insumos, pues voy a trazar nada más la forma. En las caras que se necesitan hice croquis y los agregué. Todos son iguales porque es un insumo. Y así ya queda con los tornillos como se vería ensamblada con todas las partes. Y con los tornillos y tuercas que van a unir toda la estructura.